Muy buenas, Pepis. Un episodio más, una entrevista más. Y yo tengo conmigo a Biel Sierra. Llevo detrás de Biel mucho tiempo, y no por él, sino por mí, que he tardado un montón en decirle una fecha, en calendarizarla y en tener por fin esta entrevista. Biel es especialista en osteoporosis. Ya sabemos que a nosotras, como uno de los efectos secundarios más, graves y más populares entre nosotras, es el tema de los huesos. Así que Biel nos va a responder. Tengo aquí un listado de preguntas y nos va a responder a todas ellas. Hola, Biel, ¿cómo va? Hola, Ro, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, el apellido es Serra, sin la I. Todo ¡Ah! el mundo se confunde, no pasa nada. Ahí estamos. Menudo comienzo. Venga, Biel Sierra. Lo cambio ahora mismo, Biel. No quiero volver a... Para que sea que esto es en directo y que grabamos del tirón. Así, Biel Sierra. Ya, ahora Perfecto. sí. Ahora sí. Ahora, con tu nombre y apellido bien. Y con tu especialización, tema osteoporosis. Así, la primera, directa ahí a la yugular. ¿Qué es la osteoporosis? Pues mira, Ro, la osteoporosis es una enfermedad, una patología que se la conoce como enfermedad silenciosa porque nos va atacando por dentro, nos va desgastando, especialmente en mujeres. Hay una parte de hombres, si quieres después ya podemos hablar una parte de ahí, pero sobre todo el grueso son mujeres. Y mucha gente piensa que está bien, que está correcto, pero como esta enfermedad es silenciosa y no te enteras, pues te va desgastando la densidad de los huesos. Y por tanto, genera que pueda haber una fractura futura o no tan futura, o sea, que sea muy inminente. Entonces, cuidado con esa patología que básicamente consiste en el desgaste de los huesos con el paso de los años, especialmente, sobre todo en la menopausia. Hay otros factores, que también ya los veremos aquí, y bueno, seguramente, y en principio la base es esto de la osteoporosis. Es que, bien, uno de los efectos, claro, que tiene la quimioterapia, radioterapia, incluso el tratamiento hormonal, que además se nos diagnostica por año, o sea, se nos diagnostica, se nos prescribe por años, y no por pocos años, 5 o 10 años, pues hace que aparezca esta osteoporosis. Entonces, nosotras recibimos una densitometría y aquí también me parece interesante si tú nos podrías decir, bueno, pues cómo podemos entenderla, ¿no? Esa densitometría. Claro, hay mucha gente que me viene especialmente por Instagram, bueno, sobre todo por Instagram, me pregunta, a ver, Biel, no entiendo nada, veo todo lleno de números, de si L1, L5, después cadera, cuello de fémur, números, Z, T, ¿qué demonios es esto? Y digo, vale, déjate de tantos números y fíjate sobre todo donde pone T-score. T-score, que es el T-score sería la diferencia que hay entre tu densidad ósea con la densidad ósea que tiene una persona sana, una persona de una edad que tiene una densidad ósea sana, ¿no? En la edad de unos 20, 25, ¿no? Entonces, dejando de lado la puntuación Z, la Z-score, que bueno, pues sería la diferencia entre tu densidad ósea y la densidad ósea del grupo de gente de tu misma edad, que tampoco lo veo tan relevante, yo lo veo más importante que sea con el grupo de gente más sana. Entonces, mírate el T-score de fémur y de lumbar. Hay un cómputo medio de L1 a L5 y ahí te pone de cada vértebra y el cómputo total. Te miras el cómputo total, también te puedes mirar las vértebras en sí como están, y después del cómputo total de la cadera. Entonces ya con esos dos números, ya está, ya ni líos ni nada. Entonces puedes ver números, por ejemplo, menos 0,9, menos 1,7, menos 2,5, menos 2,8. ¿Y qué significa eso? Pues los números que ves ahí son la cantidad de desgaste que tienes. Entonces, si estás en un número en un número incluso positivo hasta -1, sería nivel sano, sin problema. Pero si está de -1 a -2,4, ya entramos a lo que sería la osteopenia, que es la fase previa a la osteoporosis. Y si después ya tienes de -2,5 hasta muy abajo, que incluso se puede venir a -4 y pico, -5, que he encontrado casos y he tratado con casos de este estilo, pues ya es una osteoporosis, pues bueno, osteoporosis y osteoporosis severa, ¿no? Entonces hay que ir cuidado con eso. Y esos son los números básicamente que hay que mirar. Ya me he ido un poco expandiendo, pero bueno, básicamente sería eso. No, me la has dejado súper claro, porque hablando, por ejemplo, de mi caso, em, yo hace un año que me hice la densitometría, bueno, hace algo menos de un año, y me salió -3,2, es decir, claro, -3,2. De hecho, hay muchas pepis que me han compartido a mí en mensajes por Instagram, que incluso antes de empezar el tratamiento hormonal, ya simplemente con la quimio y demás, ya parten de un -2 con algo. O sea, ya estaríamos hablando, por lo que tú acabas de comentar, de una osteopenia, ¿no? Casi metiéndote en osteoporosis.
Vale. ¿Y por qué ocurre esto? Es decir, ¿qué ocurre dentro de un hueso? Y te puedes poner todo lo técnico, porque yo sé que tú te lo vas a explicar muy, muy bien, pero quiero entender qué es lo que ocurre en un hueso para que pase esto, para que se reduzca la densidad. Vale. En sí, el metabolismo del calcio, juntamente con los estrógenos, está muy relacionado. O sea, la fisiología de estos dos componentes está muy relacionado. Entonces, cuando se llega sobre todo a la menopausia, que es cuando decae este nivel de estrógenos, al haber tanta conexión directa entre el calcio, que es lo que al final va edificando al hueso, pues se genera este sobredesgaste. Cuando ya decaen los estrógenos, pues menos capacidad de ir generando. Después también hay otros factores, como por ejemplo el tratamiento hormonal, tema de tiroides, que haya un desequilibrio, también incluso con problemas del tubo digestivo, o incluso también la celiaquía, hace que no se pueda absorber bien ese calcio, sobre todo con problemas de tubo digestivo. Entonces ya todo lo que sea que no puedes absorber ese calcio, por mucho que te tomes y por mucho que te suplementes, lo único que vas a conseguir va a ser adelgazar tu cartera, porque ya directamente no es capaz de absorberlo. Entonces ya no puedes edificar ese hueso. Entonces lo que sucede va siendo eso, la pérdida de esa posibilidad de construir hueso con las capacidades o los medios fisiológicos que tenemos para poder hacerlo, que sobre todo ocurre en la menopausia o cuando sucede temas de cáncer, tratamiento, efectos secundarios, etcétera. Vale. Entonces, esto que estás diciendo, claro, por mucho que tú te suplementes, que te tomes la pastillita de calcio, porque bueno, en el hospital casi siempre te recetan el calcio, o luego, pues a lo mejor un suplemento natural que tú puedas tomarte y demás. Pero como dices tú, ¿qué se tendría que hacer? O se puede hacer algo, mejor dicho, sería la pregunta, ¿se puede hacer algo para recuperar esa capacidad de absorción del calcio? Sí, en principio, mientras tengas algún tratamiento que te permita absorber eso, ya sea con algún tipo de medicación o tratamiento de, bueno, sobre todo farmacológico sería, porque a nivel de ejercicio, que es lo que trato yo sobre todo, eh, no he visto que haya ningún medio en sí que te permita sí o sí anclar el calcio simplemente por entrenamiento, sino que con el entreno, el calcio que puedas absorber lo anclas mucho mejor. Entonces, también es muy interesante que se comenta mucho el tema de la vitamina D, que es esa, bueno, de hecho, muchos lo consideran como hormona D porque tiene muchas más funciones que simplemente una vitamina, ¿no? Funciona por muchos tejidos diferentes. Entonces, a mí me gusta hacer la similitud del calcio y la vitamina D, que son como los dos elementos como más esenciales, que hay muchos más micronutrientes que son muy útiles, pero sobre todo estos dos son muy interesantes tratarlos, ¿no? Y es que básicamente el calcio viene a ser un ladrillo y la vitamina D viene a ser ya lo diré, el cemento. Entonces, si tú tienes ladrillo y cemento, ¡plac!, lo anclas al hueso y ahí queda de manera como más fija, más sólida. Y obviamente hace falta más tipo de micronutrientes, que si tú tienes una alimentación equilibrada y que esté todo bien, no hace falta tomar nada más extra, que solo conseguimos eso, perder dinero, adelgazar cartera y fin, a menos que tengas un déficit clínico, que te diga, mira, aquí te sale esto negativo, Ujú. suponiendo que no es por falta de capacidad de absorción, que sea porque tienes déficit por directamente no tomas lo suficiente, pues no hace falta tomar la pastillita para llegar ahí. Simplemente con la comida equilibrada ya está todo. Ujú. Es mucho más sencillo de lo que pensamos muchas veces. Y complicado también, porque siempre tendemos a complicarlo. Claro. ¿Vale? Bueno, eso es por naturaleza humana que somos así, a ver qué nos va a faltar. Vale, Sí. has hablado de eso que tú, bueno, del tema has mencionado el tema del ejercicio. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el ejercicio de fuerza a frenar la osteoporosis? Vale, aquí ya has hecho un adelanto que es el ejercicio de fuerza como tal. Me dicen, no, es que yo hago pilates, yo hago yoga, yo hago zumba, yo hago Nordic walking. Y digo, vale, me parece muy bien, si te gusta, hazlo, pero dedica 1 o 2 días a la semana a la fuerza. Que está muy bien todo lo otro, pero no es lo óptimo para mejorar la osteoporosis. Hay una infinidad de estudios y es que lo que marca la diferencia sí o sí es la fuerza. Ya si quieres te comento un estudio que para mí fue una ruptura total de todo. Es como, esto es así, sí o sí y que si quieres hacer otros ejercicios, otros deportes u otras disciplinas, perfecto, pero complementalo con lo otro, que si no, cojea el asunto. Y el ejercicio, sobre todo de fuerza, nos ayuda no solo a aumentar la densidad ósea, que muchos médicos dicen que no se puede, y se puede perfectamente, ya sea por los estudios que he visto y por mis propios casos que he tenido de mujeres que han estado en esa situación. Y también me parece muy chulo comentar el hecho de que no solo se trata de aumentar la densidad, sino que también
eh, tiene que ver mucho el de qué material está hecho ese hueso, digamos. Es decir, a mí me gusta mucho también hacer la metáfora de los tres cerditos. O sea, los tres cerditos tenían una casa, ¿no? La casa de paja, la casa de madera y la casa de ladrillo. Pero, ¿cuál era la casa que el lobo no podía tumbar de ninguna de las maneras? La de ladrillo. Pues entonces, tú cuando vas entrenando, lo que haces es mejorar la calidad del hueso, no solo la densidad, que también, Ujú. incluso, pero lo que haces es mejorar el material de construcción de ese hueso. Entonces también, aunque en una densitometría no hayas subido, o te hayas mantenido, o hayas bajado, pero eh, hayas disminuido con menos inclinación, digamos, en la gráfica, digamos, que no hayas empeorado tanto como años anteriores, eso ya es un éxito. Y eso también se ve que es con la parte de entrenamiento que ha habido una mejora con el material de esa densidad, o sea, de ese hueso. Pues esto me parece súper, súper interesante. O sea, muchas gracias por apuntarlo, Biel, porque claro, muchas mujeres, entre las que me incluyo, pues al final verían un número menos lo que fuera. Y claro, si en la siguiente densitometría sigues viendo ese menos lo que sea, sin ningún tipo de avance, pues dices, joder, llevo aquí un año trabajando, ¿no? De diferente forma, en alimentación, en ejercicio y tal, y no he mejorado. Así que es súper importante esto que acabas de decir, me ha encantado. Y así que gracias por darnos esa visión profesional. Vale, me has dicho, entonces es posible remitir a osteoporosis. Es decir, con ese ejercicio de fuerza mejoramos de lo que está formado el hueso, ¿no? Nos ponemos a la casa de ladrillo de los cerditos y además es posible aumentar. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo lo consigues con el ejercicio de fuerza? Vale. Con el ejercicio de fuerza, bueno, no solo se trata de fuerza como tal, sino también impacto. Y me gusta siempre añadir el apellido de controlado. O sea, la gente dice, sí, pero Ujú. impacto, ¿y si me rompo qué? Y si yo tengo una densidad ósea tan por los suelos que hago el mínimo impacto, ¿qué pasa? Pues por eso siempre controlado. Un impacto, pero controlado. Es decir, en la parte de fuerza, lo más importante que hay que hacer, lo más importante, es o sea, hacer que el entrenamiento vaya dirigido siempre a levantar más cargas. No hacer más repeticiones, no hacer más series, que también puede ser parte del proceso al principio para condicionar muy bien las estructuras, pero después el entrenamiento tiene que enfocarse siempre a levantar las cargas más altas. Ujú. Y obviamente, si vas preparando la zona abdominal, que es la parte que transmite las fuerzas, vas trabajando las articulaciones, todo, pues ese entreno se puede ir dirigiendo con el paso del tiempo ahí. No es algo que se consiga en un mes, 2 meses, 3 meses, sino que a veces hay casos en los que me estoy esperando 8, 9, 10 meses, sí, más o menos 10 meses, para llegar a ese punto de comenzar a entrenar ya con fuerza máxima. Porque a lo mejor la persona llega con fibromialgia, artrosis de rodilla, mil historias, porque no solo la gente viene con osteoporosis y ya está, Ujú. siempre tiene alguna historia más. Entonces siempre hay que ir de manera progresiva, siempre súper individualizado y muy importante, que también lo quería haber comentado antes, si tú en la densitometría de pasado un año ves que o sigues igual o has aumentado pero muy poquito y te has generado unas expectativas que dices, ostras, pensaba que iba a subir más o ha disminuido, no te rayes por el número, que tan solo es un número, entre comillas, sino que también tenemos que tener en cuenta esa calidad y todo lo que se genera más allá del propio entreno de fuerza. O sea, no solo con este entreno de impacto controlado y fuerza se genera más cantidad de hueso, sino que tu autoestima aumenta. La capacidad de transmitir fuerza y que también va ligado a una mayor longevidad por simplemente tener más músculo y poder transmitir fuerza con mayor capacidad, aumenta tu capacidad de longitud de vida hasta 5 o 10 años más. O sea, son muchas cosas que se generan ahí. O sea, es un caldo de cultivo tremendo a nivel de salud. Ya se ha visto que la fuerza puede ayudar a prevenir más de 40 enfermedades. O sea, no solo hablamos de osteoporosis, es que es una pasada. La osteoporosis es una de ellas. Y si tú en el resultado ves, ostras, es que he bajado 0,1. Y yo pregunto, vale, ¿y qué más puedes hacer? Ah, bueno, pues es que he visto que ahora puedo bajar las escaleras más tranquila, puedo bajar una caja de un armario sin problemas, me siento con más energía, el tiempo por la tarde estoy perfectamente, no estoy agotada por la tarde y que tengo ganas de echarme al sofá, sino que son un montón de cosas, ¿no? Que cuando nos paramos a pensar dices, ostras, pues sí. Y tanto, y tanto. Además, esto espero que las pepis que lo estén escuchando, porque muchas veces está la pereza, o también muchas veces está, y eso es real, que nunca han hecho ejercicio antes, mujeres que nunca han hecho ejercicio, o que siempre han asociado que el tema de fuerza era para los hombres, ¿no? Que bueno. Y entonces, claro, ahora de repente se ven como que
es casi obligatorio, ¿no? Es casi como la pastilla. Yo siempre digo que es como que es mejor, porque es bastante mejor que la pastillita que te tienes que tomar todos los días, pero que hay que tomársela. También te diría, a estas mujeres que nunca han hecho deporte y que a lo mejor te están escuchando y dices, joder, ¿cómo voy a empezar yo? ¿Qué les recomendarías para empezar? Claro, si es que la mayoría de gente que entra al final a algún programa mío, como en el Club OsteoFit, eh, no ha tocado una pesa en su vida, no ha hecho nada de eso. Y se piensan que hay que hacer un montón, hay que entrenar como 4 o 5 días a la semana o cada día, 1 hora o 2 al día. Y es como, no, 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 o sea, no te equivoques. O sea, que una semana tiene 190 y pico horas o algo así, pues dedicando un 1% del tiempo, es decir, 2 días, media hora, un día, media hora otro, más o menos, si puedes dedicar más, pues perfecto, ya se han visto muy buenos resultados. O sea, si no tienes ese tiempo, me estás diciendo que no eres capaz de sacar media hora un día de la semana y media hora otro día de la semana, que no estén demasiado juntos, sino un poco separados, para poder dedicar a ti, a priorizarte a ti. Entonces hace falta muy poco tiempo, muy poco material realmente, y luego si tienes más material, pues perfecto, más podrás acelerar ese proceso, pero desde casa se puede entrenar sin problemas. Incluso también otra cosa, que siempre hay el estigma de, joder, es que si cojo una pesa y entreno, me voy a poner como un hombre. Y no, o sea, las mujeres no tenéis tanta cantidad de testosterona como los hombres, como para poder generar esa gran cantidad de masa muscular. O sea, las que se pueden ver por Instagram o por revistas y demás, pues es gente que seguramente está, está tomando algún tipo de extra, digamos, como chuches, como se llaman, ¿no? Como se, lo llamamos así informalmente. Calla, calla, que yo estoy haciendo ejercicio de fuerza y siempre estoy con la coña a mi entrenador de, oye, yo los músculos que tal, y dice, a ver, que esto no va así, Ro, esto no, esto se tarda un poquito, bueno, se tarda y sí lo consigo, ¿no? Pero sí, está muy guay que lo subrayes. Em, ¿Qué ejercicios son los más recomendables para hacer? Vale, mucha gente se piensa que bueno, hay que hacer 1 millón de historias, 1 millón de ejercicios diferentes, un montón de variedad, que está muy bien. O sea, la variedad, o sea, te permite tener un mayor bagaje de ejercicios, un mayor bagaje de movimiento, mayor capacidad de relacionarte con el espacio y conocer en qué punto te estás moviendo en tu día a día. Y eso está súper bien a nivel de eh, ampliación de conexiones neuronales con el propio cuerpo, ¿no? Perfecto. Pero lo que sirve para la osteoporosis sí o sí son 3 ejercicios. 3 ejercicios que son básicos, que después tienen sus variaciones y también hay que ir metiéndolos porque hay parte de ejercicios unilaterales, etcétera, ¿no? Entonces, los 3 ejercicios más importantes, tomando de las que estáis escuchando, sobre todo sentadilla, la de toda la vida, press militar, levantar un peso por encima de la cabeza, y el peso muerto, que Ujú. ahora a nivel de descripción, a nivel de podcast, pues bueno, sería un poco complicado de comentarlo, pero básicamente si piensas en ponerte de pie con las manos en los muslos y te llevas las manos hacia los pies sin flexionar las rodillas apenas y la espalda estando recta, sin curvarla, pues eso sería un peso muerto. Entonces Ujú. eso genera esa compresión a nivel de hueso en los 3 ejercicios, ya sea en la sentadilla o esa compresión vertical, press militar también hay esa compresión vertical y en peso muerto más de lo mismo. Entonces, eso sobre todo es lo que te genera esa compresión que hace falta para construir más cantidad de hueso y mejor calidad de ello. Y después ya hay ejercicios secundarios y demás que complementan todo eso. Y después ya si nos vamos, aparte de impacto como tal, ya hablamos de otra historia, que si más adelante me quieres preguntar, te comento sobre ello. Sí, porque además es algo también que quiero preguntar, porque es una duda que tengo personal, pero seguro que habrá más pepis que también tengan. Ahora me has dicho los 3 ejercicios que son básicos y me ha gustado porque de una forma muy concreta ya ves, son tres que son prácticamente los de toda la vida y fíjate todos los beneficios que tienen para nosotras, ¿no? Y en contrapartida, ¿qué ejercicios serían a evitar? Si es que Vale, hay alguno. sí, a evitar, a ver, a mí no me gusta tampoco demasiado decir que hay ejercicios prohibidos, ¿no? Pero sí que ejercicios potencialmente peligrosos para cierto tipo de personas. Por ejemplo, para osteoporosis habría unos, para gente con hipertensión habría otros, porque por ejemplo, si tú haces un ejercicio que la cabeza tenga que ponerse por debajo del centro de gravedad, la persona con hipertensión pues está teniendo un riesgo de tener esa subida de tensión, ¿no? Pues entonces, potencialmente peligrosos para diferentes tipos de poblaciones y personas individuales. Siempre Ujú. cuanto más individual, todo mejor. Entonces, para osteoporosis, de hecho hay un estudio, que lo comento muchas veces en alguna de mi masterclass, que hubo un estudio durante 2 años que a mujeres con osteoporosis se les hizo hacer los típicos crunches abdominales de subir hasta arriba con los codos hasta las rodillas, de los típicos abdominales de toda la vida. Pues pasados 2 años,
el 89% de esas mujeres tuvieron fractura de lumbar, de alguna de Ostras. las vértebras lumbares. O sea, brutal. Entonces, Wow. eso genera un efecto de, de cizalla, digamos, y de cuña, que por tanto hace esa compresión exagerada en los vértices de las vértebras. Entonces se genera esa fractura. Por tanto, ese al menos sería bastante contraproducente para el nivel de osteoporosis. Y después ya habría que ver más casos concretos. Pero en principio eso, bastante arriesgado. Vale, fuera los crunch clásicos de toda la vida. Mira, de eso nos libramos. Así que tenemos una buena excusa. Y cuanto más desgaste de hueso, pues más a evitar todavía. Muy bien, Total. está fuera, está tachada. Me gustaría volver hemos hablado del impacto. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta siempre que es, ¿puedo correr o no puedo correr? Es decir, al final correr es un deporte, sí, sencillo, te llevas las zapatillas, cualquier parte puedes correr, pero tiene impacto. ¿Cómo lo ves esto, bien? Vale, correr. Eh, Hay una frase que la vi hace un tiempo y siempre me gusta reproducir esta frase porque es una verdad como un templo. Es que la gente sale a correr para ponerse fuerte, pero lo que realmente hay que hacer es ponerse fuerte para luego salir a correr. Porque si tú estás débil y sales a correr, eso es un saco de lesiones que no veas, de potenciales lesiones. Y si estás fuerte primero, puedes salir a correr porque ya toda tu estructura, todos tus tendones, todas tus articulaciones y todos tus músculos ya están acostumbrados a ejercer fuerza y por tanto, aunque haya un impacto repetitivo sobre la técnica de carrera, pues no repercute tan negativo si está la masa muscular correcta, ¿no? O sea, incluso Ujú. sin parte negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Correr está bien, pero así a nivel de cómo lo hace la gente, pues está normalmente incorrecto, ¿no? Porque la gente sale a correr y ya está. ¿Qué ocurre? Pues si tú tienes una debilidad porque no has hecho nunca nada y dices, venga, pues me voy con esta amiga, salgo, quedamos y nos vamos a echar unas carreras por ahí, a trote lento y fondo, vale. Pues eso, sí que genera impacto, bien, por esa parte bien, pero por la otra, si tú tienes una musculatura débil, por ejemplo, como el glúteo medio, que es un estabilizador clave para la cadera, la estás machacando que no veas. Un cuádriceps flojo no te protege la rodilla como debería. Entonces también dolor en rodillas. Y dices, ostras, si es que yo me estoy poniendo sano porque estoy yendo a correr y sin embargo es que me estoy haciendo daño por todo. Pues porque no lo estás haciendo bien. O sea, es como intentar construir tú una casa sin ser arquitecto. Pues permite que el arquitecto, el que sabe, te eche una mano, ¿no? Entonces, la idea sería esa. Entonces, si ahora ampliando un poco más todo esto, a nivel de correr, hay un estudio en el que se hizo una recopilación de 26 tipos de impactos que se generan, asumiendo que una unidad, o sea, un uno, es tu peso corporal. Si tú pesas 50 kilos, pues estando de pie, pues generas uno de compresión, de impacto. Pues resulta que correr genera un impacto de 2,6, o sea, dos veces, o sea, poco más de dos veces y medio tu peso corporal. Entonces, realmente es muy poco. Pero al ser tan repetitivo durante el tiempo, porque si sales a correr media hora o una hora, pues sí que generas cierto impacto. Pero cuidado con la parte técnica, la parte de pisada, etcétera, porque te puedes destrozar por todo si no se hace bien. Y después también dicen, bueno, pues en lugar de salir a correr, pues saldré a caminar, que es mucho más sencillo y mucho menos lesivo. Y así pues también frena la osteoporosis. Claro, tú miras los datos y dices, ostras, que esto solo genera 1,2 de impacto. O sea, es el que menos impacto que te genera de todos los que había. ¿Y qué es lo que recomiendan los médicos siempre para la osteoporosis? Nadar y caminar. Entonces, justamente los dos que menos sirven para esto. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, además que siempre se dice, ¿no? El tema de natación, uno de los deportes, o sea, de los deportes más completos que hay. Hombre, pues impacto dentro del agua tampoco es que haya demasiado, ¿no? Exactamente. A ver, hay tracción a nivel muscular, sí, pero no te genera ningún cambio significativo. Y después, si ya quieres irte a esos impactos, que siguiendo con la línea de antes, que sí que Ujú. te generan una buena cantidad de dosis, pues nos podríamos ir, por ejemplo, ahora si estáis ahora escuchando el podcast, si te puedes levantar o si ya estás de pie, pues visualiza lo siguiente. O sea, o sea, marcha sobre el sitio, levanta la rodilla, y pisas el suelo con el pie plano, no con la punta, no con el talón, sino con la planta del pie plano. Así continuamente como un militar, marchando sobre el sitio, abdomen tenso, suelo pélvico tenso, y ahí estás generando un impacto de 4,5. Wow. Eso es una barbaridad, está súper bien. O sea que si sales a caminar porque está muy bien a nivel cardiovascular, nivel de circulación, a nivel de oxígeno, perfecto, pero párate cada 3 minutos, cada 5 minutos, cada 300 metros, cada medio kilómetro a pisar 20-30 segundos. Esa dosis te generará mucho más que todo lo otro.
Ostras, qué bueno. Eso ya es un consejo bastante bueno a Sí, nivel de sí, utilidad diaria. porque entre los tres ejercicios que nos has dicho y este del impacto, al final, como tú dices, no hace falta tampoco mucho tiempo, es decir, para las perezosas o para las que piensan que hace falta mucho tiempo para generar pues un montón de beneficios. Está guay. Em, vale, te quiero preguntar también, osteoporosis y obesidad, ¿qué ocurre si además de tener el problema de la osteoporosis, pues estás pasadita de peso? Sí, vale. En cuanto a la obesidad, va relacionado con la osteoporosis también, porque el hecho de tener más adipocitos en el tejido graso, que todos tenemos tejido graso, todos, pero al tener mayor cantidad, hace que con la relación que hay entre la grasa y el metabolismo del hueso también se genere pues, ese desgaste extra. Además también que en la parte central del hueso también se acumula como un tipo de grasa, ¿no? Entonces ahí alrededor. Entonces también sería interesante el reducir todo eso. Y dices, bueno, pero es que si una persona pesa 120, 130 kilos, está generando impacto. Pero es que no es lo mismo. Es decir, el impacto que te genera eso, con después el efecto adverso de los propios adipocitos, del tejido graso, es algo que se compensa y pues quedas igual. O sea, tampoco te genera Ujú. algo extra. Y de hecho, peor, porque además también la obesidad se relaciona con mil tipos de enfermedades a nivel cardiovascular, a nivel de también que te disminuya la testosterona y por tanto menos capacidad de ejercer fuerza también. Entonces, son mil historias a nivel de grasa que, como todo, ¿no? Si tienes un sobrepaso de algo, pues acaba siendo negativo. Incluso de masa muscular. Siempre vemos a los... eh, se me ha ido. A los culturistas que dices, ostras, pues tienen que estar súper sanos porque tienen un músculo que alucinas, ¿no? Y dices, pues no, porque de la misma manera que el corazón tiene que meter mucho riego sanguíneo para nutrir de sangre todo el tejido, de 120, 130 kilos, pues lo mismo pasa a nivel muscular con los competidores de estas categorías, que tienen que regar mucha cantidad de masa muscular. Por tanto, en el punto adecuado, en el peso adecuado, todo está bien. Ujú. Entrenando esos 2, 3 días a la semana, si puedes 3, perfecto, pero con 2, media hora, y si sales a caminar 2, 3 días a la semana haciendo esas pisadas, que es lo que mejor te va a ir, pues ya lo tienes todo para conseguir los mejores resultados para la osteoporosis. Y mejor si vas de alguien de la mano, alguien que te pueda ayudar específicamente en esto. Claro, eso es como todo. Al final, una persona que sea especialista, pues como es tu caso, porque muchas veces, y sobre todo nosotras que estamos, bueno, pues en un punto más delicado quizá, pues lo que menos queremos es lesionarnos y tener que estar ahora pues en el hospital con otras razones. Así que siempre de la mano de un especialista. Esto es así. En el caso de metástasis ósea y ejercicio, bien, ¿nos podrías decir algo? Vale, en este caso, sobre todo es importante tener a alguien que te pueda ayudar más relacionado con en el campo de la oncología. O sea, entrenadores, que conozco unos Ujú. cuantos, que son más expertos en esta parte de oncología. Entonces, yo en esta parte preferiría no mojarme, no comentar nada al respecto de esto, porque no soy experto en este campo, sino más de osteoporosis pura y dura. Y así interviene algo en materia de metástasis, ya prefiero derivarlo a alguien que sepa mucho mejor que yo para tener mejores resultados. Entonces, aquí te diría que ir a alguien que sea experto en tema oncológico. Vale, perfecto, me parece perfecto. Sí que es alguna compañera que tiene al final este cuadro, ¿no? De metástasis ósea y que yo también decía, digo, "Uf, a mí se me escapa porque al final yo lo que comparto aquí en Pepis es mi experiencia personal. Es decir, Ujú. al final también no solamente hay un cáncer de mama, sino que hay tantos cánceres de mama como mujeres hay en el mundo. Esto es así. Y entonces es eso, sabiendo que por lo menos tiene que haber un experto por el tema de oncología para este cuadro clínico. Claro. Eh, Y de hecho, el entrenador también te va a poner fuerza lo más seguro, pero por tener más experiencia, ser más experto en esa materia, pues te va a poder hacer la progresión mucho mejor que alguien que no sea tan especialista, digamos, en materia de oncológico, ¿no? Entonces, en esa parte, sí o sí prefiero, pues, si me viene alguien, decir, pues, vete con este compañero que te va a poder ayudar mucho mejor. Genial, eso me parece perfecto. Cada uno, como se dice siempre, ¿no? Zapateros a tus zapatos y así Cada uno hasta donde sepa y donde pueda, sí, sí, sí. nos iría mucho mejor a todos, está claro. Vale, a mí me gustaría, no sé si quieres compartir algo más con el tema de impacto o algún estudio científico que tú consideres que, pues que es importante que nos puedas compartir.
Vale, sí. El estudio que he comentado al principio, que Ujú. me pareció espectacular, se hizo una recogida de mujeres de 65 años o más, pero que solo tuvieran osteoporosis. Si ya tenían diabetes, si ya tenían otro tipo de asuntos, no, solo osteoporosis. Sanas, pero con osteoporosis. 65 años o más. Se hicieron dos grupos. Un grupo que hacía unos ejercicios muy light en casa, o sea, algo que dices, pues prácticamente no están entrenando, no están haciendo casi nada. Y otro grupo que se las puso 8 meses a hacer entreno en un gimnasio. Que repito también, lo que se puede hacer en el gimnasio se puede hacer en casa. Si tienes, o sea, es más fácil tener en el gimnasio a disposición 50 kilos que no en casa, por el material que hay básicamente, ¿no? Pero bueno, se pusieron 8 meses y los 2 primeros meses la gente que estaba en el gimnasio hizo esa parte de acondicionamiento físico general, es decir, poco a poco ir acostumbrando al cuerpo al ejercicio, nutrir de, o sea, la parte de las articulaciones que se vayan nutriendo y demás, a nivel sanguíneo, etcétera, y vayan cogiendo esa primera forma inicial. Y después ya empezaron con otro tipo de entreno. Entonces, esos 2 primeros meses se hicieron 3 ejercicios y un cuarto de impacto extra. El cuarto era básicamente había una barra, saltaban, traccionaban de la barra lo más que podían, se soltaban y aterrizaban al suelo, como he comentado antes, con los pies planos ahí, amortiguando un poco, pero sobre todo ese impacto, ¿no? Ujú. Se hizo esos 3 ejercicios en los 2 primeros meses con una cantidad de carga del 50% del máximo que podían levantar, es decir, si tú puedes levantar máximo 100 kilos, pues 50%, 50 kilos. Y después de esos 2 meses, los siguientes 6 meses, hicieron progresivamente con el 60% hasta pasar al 80-85%. Y para calentar, entrenaban con un 50-70%. O sea, en los 6 últimos meses, calentamiento 50-70% y después ya nos ponemos con las series de verdad. 80-85% de la carga máxima. Entonces, ¿qué pasó? Después de esos 8 meses, vieron que el grupo que hacía cositas en casa, pues no había mejorado nada, y el grupo de mujeres que había hecho esos 4 ejercicios, el de saltar, traccionar, soltar y aterrizar en el suelo, y los otros tres que son sentadilla, press militar y el peso muerto, como hemos comentado antes, pues habían tenido una mejora en su densitometría del 3%. Que tú dices, ostras, Wow. eso no es nada. Es muchísimo. Está muy bien, un 3% de mejora. Así que a partir de ahí empecé sobre todo a basar mis entrenos, ya sea en el 1 a 1 o bien en el Club OsteoFit y otros programas, sobre todo enfocarlo a eso, con sus variaciones, etcétera. Y una cosa curiosa que, bueno, lo comentaré por aquí para hacer un poco de, de conocer y tal, he tenido casos que entrenando después de un año, esas personas han aumentado su densidad ósea en casi un 6%. Entonces está súper bien esta metodología, emplearla de esta manera, con individualización, con que también sea entretenido, que guste también, porque no solo es método y ya está, sino también la persona tiene que aguantarlo, tiene que durar y tiene que disfrutar del proceso. No solamente es algo que se sufra y ya está, sino disfrutar Ujú. del proceso. Esa también es tarea nuestra de los entrenadores, ¿no? Así que, básicamente, se puede conseguir si vas de la mano de alguien que te pueda ayudar bien en eso, se puede conseguir. Y si no aumentas esa cantidad de densidad ósea, no te preocupes que la calidad ha aumentado sí o sí. Sí o sí Ujú. por narices ha aumentado. Ya sea que subes densidad o te mantienes o bajas un pelín, pero obviamente no tanto como años anteriores. Pero sí Claro. o sí va a haber mejora. No, y además lo que has dicho en el podcast, ¿no? Bueno, me parece los resultados una pasada. O sea, el estudio, gracias por compartirlo, porque me parece una auténtica pasada y sobre todo también nos arroja mucha luz, ¿no? Porque a veces te diagnostican con algo y ya es como, con esto tengo que estar hasta el fin de los días. Evidentemente no. Y luego una cosa que pasa en el cáncer de mama es cuando te operan o cuando te hacen una mastectomía o una linfadectomía, o sea, te extirpan los ganglios, una de las directrices muchas veces es no cojas peso. El máximo peso que deberías coger es 2 kilos, es decir, casi no puedes ir ni a comprar, ¿no? Porque las bolsas de la compra ya pesan muchas veces más de 2 kilos. Y eso es lo que te dicen en el hospital. No cojas peso, entonces tengo osteoporosis y me estás diciendo que no coja peso y que no haga ejercicio y que no haga tal. Entonces, pues también me pareció muy interesante que te pasaras por aquí como experto, como especialista en osteoporosis. Y me gustaría que también hablaras más de tu club. Es decir, al final tienes un club que creo que puede ser muy útil para nosotras y me gustaría que hablaras de ello. Ujú. Vale, pues en cuanto a los médicos, a mí me parece que hacen un trabajo espectacular en su campo, pero luego cuando ya intentan meterse en el campo más del ejercicio, pues me sabe mal, pero muchas veces no dan ni una en este campo. Y me sabe mal porque
Realmente es algo que tendríamos que trabajar entre todos, o sea, de manera Mm. conjunta, ya sea entrenador, médico, nutricionista, fisio, psicólogo, o sea, todo en conjunto. Y cuando ya alguien que intenta meterse en otro campo que no es el suyo, pues ocurren este tipo de patinazos, digamos, ¿no? Ya sea Mm. sal a caminar, haz natación, no cojas peso. Entonces, ¿cómo van a poder dar unas buenas pautas si en su carrera, que estudian 6 años de base, después el MIR un año, después 4 años más o 5 de especialización, muchos años que estudian y no tocan nada de ejercicio? Es decir, yo he entrenado a algún amigo mío que es médico, me decía, ¿y por qué hacemos esto? Pues por esto, esto y esto, y te ayudará en tal, tal, tal. Y dice, ostras, ¿y esto por qué no lo sé? Porque no lo has estudiado y cada uno tiene sus competencias. Y está muy bien, simplemente que hay que saber que cada uno está en su campo y lo que aporte cada uno está genial, ¿no? Entonces, he perdido el hilo, vale, ya lo tengo. En cuanto al peso, siempre se dice, si no levantes peso, tal, vale, entonces yo soy partidario de siempre levantar peso, pero de manera progresiva, siempre de manera progresiva. Entonces, tú cuando tienes esa falta de movilidad por alguna, por mastectomía o lo que sea, que te pueda cortar la movilidad de la zona de pectoral, brazo, etcétera, pues es importante sobre todo hacer primero ejercicios de movilidad, que esa cicatriz no vaya siendo como un agujero negro que vaya absorbiendo todo el tejido y te agarrote, sino que darle movilidad y demás. Y a partir de ahí ya poder hacer diferentes ejercicios que te permitan también incluso subir los brazos por encima de la cabeza. Entonces eso sería interesante y de manera siempre progresiva. Entonces yo en esta parte pues no estoy de acuerdo con los médicos, sobre todo, y sí se puede ir haciendo este tipo de ejercicios. Así que sería Eh, eso. yo lo igual, o sea, siempre que hablo de los médicos, digo, evidentemente, grandes aliados, es decir, en nuestra, bueno, pues con el tema del cáncer, pero bueno, también me gusta como que sea una plataforma eso mismo, para que sea crítica con ciertas cosas cuando hay un montón de estudios que demuestran justo lo contrario. Y también, sobre todo, me gusta decirlo, yo siempre digo que esta es mi experiencia personal, por supuesto, y que cada Pepe tiene que experimentar, pero por lo menos que no se queden simplemente con el síndrome de la autoridad de la bata blanca, ¿no? Sino que también ahí está la información, que rasquen, que, oye, pues he escuchado esto, voy a ver hacia dónde me lleva, ¿no? Y no simplemente quedarte en el sillón porque te han dicho que es que tienes que estar en el sillón. Pero bueno, como digo, experiencia personal. Y está guay bien la respuesta que me has dado, pero yo quiero que me hables de tu club de los irrompibles o irrompible, o dime tú cómo es esto. Sí, bueno, al club tengo que cambiarle el nombre, tengo que pensar otra cosa, pero bueno. El club de hecho lo comencé porque el primer caso que tuve en todo el tramado de osteoporosis, ya había entrenado a otra gente, pero especialmente en osteoporosis, a quien traté primero fue a mi madre. Y Ujú. tuve ciertas resistencias a la hora de empezar con ello, porque digo, ostras, ¿y si la cago qué? ¿Qué pasa? Es mi madre, ¿no? Entonces, bueno, al final decidí ponerme y demás, y obtuvo esa mejora, cosa que el médico decía, pues lo siento, que esto no se puede subir, esto no hay manera, tal, y acaba subiendo mi madre. O sea, pasa de osteoporosis a osteopenia. Puedo dar el salto de menos 2,7, 2,8 a menos 2,3 y fue como perfecto. Entonces, a mí me hacía ganas el poder replicar todo esto de una manera más masiva, para que mucha más gente se pudiera beneficiar de todo esto. Entonces, cogí todo lo que aprendí durante el proceso con mi madre, he seguido aprendiendo todavía más durante el proceso de ayudar a toda esta gente y sigo aprendiendo todavía, ¿no? Entonces, quise hacer un club, quise hacer una comunidad, un programa especialmente para osteoporosis. Y se basa en 21 semanas de entreno, comenzando desde lo más básico, ya sea que si nunca has cogido una pesa en tu vida o tienes ya experiencia, pues no pasa nada, que todo está diseñado para que, aunque estés en cualquiera de las dos situaciones, puedas empezar desde ahí. Y progresivamente ya te irás adaptando y irás viendo que vas pudiendo hacer todos los ejercicios hasta llegar a las 21 semanas, en los que ya con esos 5 meses ya te da para poder en mejorar la densidad ósea. Y si también dices, mira, pues en los 5 meses no acabo de llegar, los entrenos son perfectamente replicables. Es decir, pasas de la semana 21 a la semana 10 y vuelves a retomar, sin problema. Entonces, en este club tienes esas 21 semanas que te van a ayudar muchísimo al proceso de frenar la osteoporosis, mejorar el resto de ámbitos de la salud y tener una comunidad de mujeres que están en tu misma situación, exactamente la misma, o que han pasado por ello. Entonces, con esa comunidad de mujeres, mi soporte ilimitado, que yo estoy súper loco, o sea, soporte ilimitado de por vida y con acceso de por vida también a la plataforma de esas 21 semanas y muchas cosas extras bueno, que son de un valor incalculable, pues te va a permitir frenar el tema de la osteoporosis, no frenar el desgaste de los huesos.
Ujú. Así que en principio el club es eso, una vez que entras tienes acceso de por vida y con acceso a todos los entrenamientos que hay hasta el día de hoy y puede seguir habiendo más adelante también. Buenísimo. ¿Y cómo te encontramos? Vale, en el Instagram, bueno, el nombre igual lo tienes que poner en algún texto porque Ujú. igual no se entiende demasiado bien al comentarlo, pero se llama Move Up Health, en inglés, Move Up Health. Entonces, bueno, también tengo que cambiar el nombre también, pero bueno, al principio sería ese y ahí me puedes encontrar en Instagram. Sobre todo comento temas de osteoporosis, también hablo de apartados de mentalidad, de salud en general, pero sobre todo el ámbito de la osteoporosis, que es un campo que tampoco está demasiado trabajado a nivel de divulgación y Ujú. que mucha gente se encuentra súper perdida. O sea, un médico le manda una cosa, otro médico, otro ginecólogo le dice otra cosa y acaban súper perdidas. Y eso al final pues les conlleva un estrés, les conlleva una falta de entendimiento por parte de fuera y que acaban con que no saben qué hacer, ¿no? Entonces yo quiero dar un poco de luz a toda esta gente que está en esa situación y dar un medio, una ventana de posibilidad para que la gente que esté comprometida consigo misma y que quiera tomar acción pueda hacerlo con este programa, con el club. Incluso también para la gente que está mucho más comprometida con todo y quiera ser 100% independiente, incluso de mí, hay una parte en el club que enseño mediante unos cuantos vídeos a programar, a planificar tus entrenos para que al final ya no dependas ni siquiera de mí. O sea, tú directamente te planificas tus entrenos y si te tengo que corregir algo, lo envías por el grupo de Discord y se corrige. Pero básicamente quiero que seas totalmente independiente. Ujú. Buenísimo. Pues genial, tiene una pinta súper buena. Bueno, a mí ya sabes que me encanta todo lo que compartes y por eso, y también cómo eres, por eso también estás aquí en Pepis Podcast. Genial. Y yo creo que hemos hecho un muy buen repaso. Em, no sé si quieres compartir algo más, Biel, para cerrar la entrevista. Yo básicamente creo que hemos visto todo, pero algo muy importante que también falta es no perder de vista los fundamentos. Es decir, Ujú. cuando doy alguna clase sobre osteoporosis, que comento básicamente esto y bueno, ampliado, la gente siempre quiere cuál es la píldora mágica, cuál es el punto clave de todo esto y se olvidan de los fundamentos. Es decir, si tú quieres tener ya resultados en un mes, 2 meses, es que no quiero directamente ni trabajar contigo. ¿Por qué? Porque el cortoplacismo no llega a nada. Entonces, la gente que se para al principio de la clase y entiende la mentalidad adecuada para poder sostener no solo a corto plazo este tipo de entreno, sino a largo plazo, pues este tipo de gente es la que está preparada para dar el siguiente paso. Y muchas veces ocurre que dices, bueno, yo no tengo osteoporosis, no me pasa nada. Yo puedo esperar y si necesito ayuda, pues ya te pediré algo. Ahí se está creando un caldo de cultivo que si no haces nada ya, te va a tocar osteoporosis en breves. Entonces, ¿tú qué prefieres? Eh, ¿Poner ya prevención a esto o esperar a que el problema te llegue y comenzar a construir una vez ya tienes el problema hecho encima, que además te va a costar mucho más salir de él? Ujú. Entonces, también esa parte de mentalidad pues, es súper importante a modo de prevención y el pensar en el largo plazo. Que de hecho, ahora pensándolo, no hay estudios tan a largo plazo en cuanto a resultados, pero básicamente, si puedes estar un año entrenando, ahí tienes tus resultados. Buenísimo. Esto es importante, esto no va de pastilla roja o pastilla azul, esto va de realmente querer cambiar porque se trata de hábitos y de tener una vida más sana, de saber también o ser consecuente, ¿no? con lo que estás viviendo. Muchas veces en cáncer de mama, bien, lo que pasa es que tú no sabes que vas a tener este efecto secundario, nadie te lo ha dicho, tú bastante tienes ya con el diagnóstico como para, bueno, pues ir más allá, ¿no? Y cuando te lo dicen, es tarde. O sea, cuando te lo dicen es ya, o sea, te hacen la desintometría y ya es la que menos osteopenia y la que más pues osteoporosis grave. Entonces, esto es como un túnel de luz para decir, oye, que es que el cáncer de mama, otros tipos de cáncer también, pero vamos, el cáncer de mama, que es el que aquí, del que aquí hablamos, está muy relacionado con el osteoporosis porque va a ser un efecto secundario. Y se puede poner solución, se puede remitir, pero si acabas de recibir el diagnóstico, puedes empezar ya también a frenar esa, bueno, reducción o ese comienzo de osteoporosis. Así que millones de gracias por pasarte por aquí. Me ha encantado, he aprendido mucho, mucho contigo. Y también me quedo con la tranquilidad de que, oye, me voy de viaje por ahí, me hago mis ejercicios, estos tres básicos más la marcha esta militar y algo bueno estoy haciendo para mi cuerpo. Me quedo bastante tranquila, la verdad. Totalmente. Yo, de hecho, bueno, cuando me comentaste de colaborar aquí contigo para hacer un podcast, dije sí, inmediatamente, o sea, dar de cero coma, porque tu energía, tu manera de ser y todo
me encanta y un placer para lo que necesites, pues el hecho de colaborar contigo, básicamente. Muchísimas gracias. Y a vosotras, Pepis, bueno, os pondré la cuenta de Biel en la descripción del podcast. Y nada, Biel es un encanto, además lo que ha dicho él está bastante loco, así que si le empecéis a seguir y tenéis alguna pregunta, seguro que os va a responder encantado. Nada, un abrazo súper, súper largo, de estos que nos gustan también, Biel, de estos que hacemos de corazón con corazón. Y para vosotras, Pepis, como siempre, un abrazo largo de los que duran.